Eh, la mayoría de estos episodios suelen ser reversibles de forma espontánea o con tratamiento. Estos desencadenantes de los episodios de broncoespasmo son variados, suelen ser las infecciones respiratorias, la exposición a agentes irritantes como el tabaco, el humo, también el aire frío, el estrés y el ejercicio. Pásale, por favor. El asma se puede clasificar en distintos tipos. Está el asma atópico, el cual es el tipo más frecuente y es un ejemplo clásico de una reacción de hipersensibilidad mediada por las IgE, que es la hipersensibilidad de tipo 1. Esta comienza habitualmente en la infancia, se desencadena por alergenos ambientales como el polvo, el polen, el pelaje de los animales, ciertos alimentos, y estos van a actuar como en sinergia con otros cofactores ambientales proinflamatorios como las infecciones respiratorias, usualmente de tipo viral. Estos pacientes suelen tener antecedentes familiares de asma, en la cual una prueba cutánea corroboraría el diagnóstico, en el cual el paciente va a presentar reacciones con abones y también eritema cutáneo. También está el asma no atópica, en la que no hay sensibilización al alergeno y los resultados de la prueba cutánea suelen ser negativos. Tampoco, los antecedentes familiares son menos frecuentes y las infecciones respiratorias víricas suelen ser los desencadenantes más frecuentes. También se encuentran como desencadenantes los contaminantes aéreos e inhalados, el humo del tabaco, el dióxido de azufre. Dentro de estos también se pueden incluir a los que ya habíamos nombrado, como el aire frío y el ejercicio. También está el asma medicamentosa. Hay varios fármacos que pueden provocar este tipo de asma. Entre estos está el asma sensible al ácido acetilsalicílico, en la cual, en estas personas que son sumamente sensibles a dosis pequeñas de ácido salicílico y otros tipos de antiinflamatorios no esteroideos. Estos van a presentar la crisis de asma, sino también salicílico este asma, ya que inhibe la vía de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico y provoca un descenso rápido de la prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 normalmente inhibe a la enzima que genera mediadores proinflamatorios como los leucotrienos, los cuales al parecer tienen un papel central en este asma inducido por el ácido acetilsalicílico. Está también el asma ocupacional, en la cual se puede activar por humos como las resinas epoxi o los plásticos, los polvos orgánicos, químicos y también otros productos de este tipo, como por ejemplo el formaldehído o gases como el tolueno. Usualmente estas crisis sigue. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre la fisiopatología del asma. Bueno, básicamente lo que estamos viendo en esta imagen, entre la figura A y la figura B, vamos a ver una comparación. Esta compara la primera, que es una vía aérea normal, y la segunda, que es una vía aérea de alguien que padece asma. Entonces, vamos a poder ver que las vías aéreas de las personas que padecen de asma se van a caracterizar por una acumulación bastante grande de moco en la luz bronquial. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una capa bastante extensa, bastante amplia, ancha de moco, y en una vía aérea normal casi no está presente. Entonces, esta capa se da debido a que hay un aumento en el número de las células caliciformes. Estas células caliciformes son responsables de la secreción de moco en la mucosa. También se va a deber a la hipertrofia de las glándulas submucosas y a la inflamación. Esta inflamación debe ser crónica e intensa y se debe al reclutamiento de células como los
los eosinófilos, los macrófagos, también vamos a tener basófilos, neutrófilos y otro tipo de células inflamatorias. Entonces, esto vamos a encontrar en esta capa. Además de una membrana basal engrosada, se va a tener hiperplasia de las células musculares lisas. Ya. Entonces, básicamente el asma, bueno, en especial el asma atópica, se va a deber a una respuesta que existe en las células TH2. Entonces, estas células TH2 van a ser las responsables de la respuesta a aquellos alérgenos ambientales, como en especial en aquellas personas que ya están predispuestas genéticamente. Entonces, estas células TH2, junto con la inmunoglobulina E, van a causar inflamación. Esta inflamación va a estar mediada por, bueno, como les dije anteriormente, las células TH2. Entonces, estas células van a secretar citocinas que van a favorecer a la inflamación y también que van a estimular a los linfocitos B para que estos linfocitos puedan producir inmunoglobulina E y también anticuerpos. Entonces, las citoquinas que vamos a encontrar aquí son la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, que son las principales o las características de la crisis asmática. Entonces, mediante estas citocinas, por ejemplo, la interleucina 4 va a estimular la producción de la inmunoglobulina E, la interleucina 5 se va a encargar de la activación de los eosinófilos, de la activación y también del reclutamiento de los eosinófilos, que luego van a ser, se van a juntar localmente en ciertas partes de la membrana. Y la interleucina 13 se va a encargar de la secreción del moco por las glándulas submucosas bronquiales y también va a tener un papel, no principal, pero también un papel importante en cuanto a la producción de la inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B. Entonces aquí vamos a encontrar a los linfocitos T y a las células epiteliales. Estas dos células se van a encargar de secretar quimiosinas para que estas quimiosinas se puedan encargar del reclutamiento de una mayor cantidad de linfocitos T y también una mayor cantidad de eosinófilos. Mediante este aumento del reclutamiento tanto de los linfocitos T como de los eosinófilos, vamos a ver cómo va aumentando la reacción. Dentro de esto vamos a encontrar dos fases en el asma. La primera se llama la reacción de fase temprana, que está mediada por la hipersensibilidad inmediata, y la segunda es la reacción de fase tardía. Entonces, en la reacción de fase temprana vamos a encontrar, que esta se caracteriza por una broncoconstricción, un aumento en la producción de moco, y también vamos a encontrar vasodilatación y el aumento bastante variable de la permeabilidad vascular. Entonces, la broncoconstricción, que es usualmente lo más característico de la crisis asmática, va a iniciarse debido a la estimulación directa que hay en los receptores basales, en los receptores vagales subepiteliales, o también conocidos como parasimpáticos. Aquí podemos ver, estos son los receptores. Ya. Entonces, mediante estos receptores vamos a encontrar también reflejos que van a ser centrales, pero también locales, que van a estar activados por los mediadores, estos mediadores que van a ser producidos por los mastocitos y también por otras células que participan en la reacción. Y la reacción tardía es aquella que va a estar dominada por el reclutamiento de los leucocitos y también de los linfocitos T. Entonces, eso les puedo decir en cuanto a la fisiopatología. En cuanto a la susceptibilidad genética, como les dije inicialmente, lo más normal es que las personas ya sean susceptibles debido a la carga genética al asma. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la susceptibilidad al asma atópica. Esta tiene una característica multigénica y va a estar asociada usualmente a la incidencia de también aumentar otro tipo de trastornos alérgicos, así como la rinitis alérgica o también el eczema. También vamos a encontrar ciertos polimorfismos genéticos que van a estar relacionados con el asma
y también con otro tipo de trastornos alérgicos. Ya. También vamos a encontrar, primero, que hay locus de susceptibilidad para el asma. Estos locus usualmente, bueno, estos locus van a estar situados en el cromosoma 5Q y van a estar bastante relacionados con los genes que van a codificar las citocinas que ya vimos anteriormente. También vamos a encontrar una clase particular de alelos del HLA2 que van a estar vinculados a la producción del de anticuerpos y de la inmunoglobulina E en específico. También vamos a encontrar polimorfismos en los genes que codifican el ADAM33 y estos pueden también estar relacionados con el aumento de la proliferación de las células musculares lisas bronquiales y los fibroblastos. Estos se relaciona con la imagen que les mostré, con esta imagen, en cuanto a la proliferación de las células musculares lisas. Ya. Y finalmente también vamos a encontrar variantes en los receptores beta-2 adrenérgicos. Estas variantes se van a asociar con la hiperrespuesta diferencial en las vías respiratorias. También vamos a encontrar variantes genéticas en los receptores de la interleucina 4 y estas se van a asociar a la atopia, también vamos a encontrar debido a esta globulina E elevada y también se dice que es responsable del asma. También se pueden considerar como desencadenantes del asma los factores ambientales. Esto debido a que en este ambiente de ciudad suelen haber una mayor cantidad de contaminantes aéreos que pueden actuar como alergenos y provocar esta respuesta TH2, como ya se explicó antes. Y suele creerse también que otra idea de que por qué en ciudades industrializadas se genera o se produce o hay una mayor cantidad de pacientes con asma es debido a que en esta vida de ciudad se suele limitar a la exposición, se suele limitar a los niños a la exposición de agentes microbianos en particular. Y esta idea de la exposición microbiana en el inicio del desarrollo se dice que reduce la incidencia de generar enfermedades alérgicas, como en este caso igual el asma. A esta idea se la conoce como la hipótesis de la higiene. Entonces, las crisis repetidas de la exposición al alergeno y las reacciones inmunitarias suelen dar lugar a cambios en la pared bronquial, a lo cual se le conoce como la remodelación de las vías respiratorias, en la cual se puede presentar el engrosamiento de la pared de las vías respiratorias, fibrosis de la membrana subbasal, el aumento de la vascularización y otros. Con respecto a la evolución clínica, una crisis asmática aguda clásica puede durar varias horas, pero en algunos pacientes los síntomas como la presión torácica, la disnea, las sibilancias y la tos suelen estar presentes constantemente de una forma amortiguada, por así decirlo. En su forma más grave, el estado asmático suele persistir durante días e incluso semanas y provoca una obstrucción del flujo aéreo tan intensa que puede llegar a producir una cianosis intensa y también la muerte. El diagnóstico se va a basar en la demostración del aumento de la obstrucción del flujo aéreo, la dificultad expiratoria, la eosinofilia y los hallazgos de eosinófilos. También con respecto al esputo, en los estudios de esputo se suelen ver los espirales de Kurtzman y también los cristales de Charcot-Leyden, como se pueden ver en las imágenes. Usualmente en los pacientes con una espirometría con o sin broncodilatador, pero eso es difícil. Ahí se ve cómo está el volumen expiratorio forzado en un segundo y hay se ve las diferencias en el asma, en los pacientes que tienen EPOC, enfisema o bronquitis crónica y en los normales, pero realmente algunos presentan un episodio por primera vez y no hay tiempo de hacerlo, entonces por clínica es ¿en qué fase estaría
las sibilancias. ¿Qué pasa del ciclo respiratorio? No es solo pregunta para Dayana, sino para todos. ¿En la inspiración? ¿En la? ¿En la? No te escuché bien. En la inspiración. A ver, más alto, más alto. En la inspiración. Expiración. Ya. Sí, en realidad, porque que sea en la fase inspiratoria, pero eso, por ejemplo, tienen que aprender en semiología, tienen que definir bien cuál es la expiración. Cuando haces que las personas ingresen aire aspirando fuerte, debe ser un sonido simple, sin ruidos sobreañadidos. Y el momento de expirar, ahí es cuando se escuchan sibilancias en la expiración. Listo, con respecto a lo que es los antiasmáticos, nosotros tenemos que, básicamente, para combatir una crisis asmática, lo que más se usa son los antiinflamatorios y los broncodilatadores. Entonces nosotros tenemos en los antiinflamatorios lo que son los corticoides, algunos otros como son el cromoglicato sódico, entre los más relevantes, y en los broncodilatadores los agonistas receptores beta-2 adrenérgicos y los antagonistas de receptores muscarínicos y la teofilina. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, para hacerles un resumen, nosotros tenemos que en los antiinflamatorios vamos a usar lo que son los corticoides, la parte de los esteroides. Estos van a ser muy útiles para lo que es el tratamiento de pacientes que tienen asma moderado o grave, o también en algunos pacientes que tienen lo que es el asma leve. Entonces, también se le puede usar como una opción para la rinitis alérgica y estos se van a poder usar a un largo plazo. Vamos a tener que, si es que nosotros nos podemos ver lo que es esta parte del asma, los glucocorticoides van a intervenir en los pasos, por ejemplo, cuando el alérgeno va a causar lo que es la activación de los linfocitos T, ahí puede activarse, ahí va a hacer efecto lo que son los antiinflamatorios. También cuando hay, por ejemplo, de la activación del linfocito T a la producción de citocinas, cuando hay la migración de los mastocitos o la activación de los eosinófilos para que ya activen los eosinófilos a los leucotrienos. O, por ejemplo, cuando ya está formado lo que es el proceso para que se dé la degranulación con los alérgenos ya dentro del gránulo. Entonces, ahí van a interactuar lo que son los antiinflamatorios. Entre los que nosotros tenemos, vamos a tener lo que es la beclometasona, la budesonida, la fluticasona y la triamcinolona. Todos estos vamos a tener que se ocupan de una manera, pueden ocuparse de una manera conjunta. Por ejemplo, cuando hablamos de la beclometasona y de la triamcinolona, pueden usarse, conjuntamente y pueden administrarse de 3 a 4 veces al día. La fluticasona y la budesonida pueden usarse 2 veces al día. Y aquí hay que recordar que, a pesar de que se dice que estos fármacos van a afectar el crecimiento, sobre todo por el hecho de ser esteroides, no hay estudios suficientes que marquen eso. Por ejemplo, se hizo un estudio en la beclometasona inhalada y no retrasaba el crecimiento en los niños, al igual que la budesonida. Entonces, eso a tener en consideración. Por eso se los puede usar a largo plazo. De cuando nosotros ya hablamos de los que están hablando, ¿por qué vía? ¿Eso es por vía inhalatoria? Sí, se prefiere que sea por vía inhalatoria, aunque, por ejemplo, la triamcinolona menor absorción y da menos efectos sistémicos. Correcto. Bueno, cuando veamos el caso, vamos a ver, porque, claro, generalmente vienen algunos solos o asociados a beta-2 agonistas o anticolinérgicos. Beclometasona, no me acuerdo bien, pero es
tire se llama, bueno, podemos usar ese salbutamol más beclometasona, creo que hay una combinación. Ajá. Pero en los casos de crisis asmática, difícilmente van a poder coordinar las personas el uso por vía inhalatoria o bueno, nebulizaciones sí, pero hacer PAP o inhalarlas medio difícil. Algunos tienen problemas de trabajo respiratorio muy importantes. Bueno, cuando veamos el caso, que es creo de una crisis asmática grave, hablamos más al respecto. Sigue nomás, ya. Pero, a ver, de los corticoides, también hay la hidrocortisona, que es lo más utilizado por vía parenteral, y hay metilprednisolona, que se pueden usar. Ya. Más de otros corticoides no están indicados como... sino hidrocortisona, metilprednisolona. Sigue nomás. Ya, entonces, para ya decirles después, por ejemplo, en los antiinflamatorios vamos a tener que la administración de la gran mayoría son son inhalatorios, excepto en lo que es la triamcinolona y en lo que dijo el doc de la hidrocortisona. Estos se pueden, bueno, la triamcinolona puede usarse intramuscular y eso. Básicamente, en el metabolismo vamos a tener que tiene un metabolismo hepático donde entra en juego lo que es la enzima del citocromo P450. También podemos encontrarlo a nivel de sangre, por ejemplo, por la globulina transportadora de... una cosa, sí, antes de olvidarme, también verán por qué mecanismo podría el salbutamol eleva el lactato sérico. Eso para la siguiente clase, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya. Ya. Sí, es para todos, ¿no? Ya. Sigue nomás. Listo. Entonces, de ahí en lo que es la excreción, vamos a tener que la excreción de los antiinflamatorios en su gran parte es renal. Ya. Luego de eso podemos ya irnos a los broncodilatadores, que es el segundo grupo que nosotros vamos a tener para combatir el asma. En estos vamos a tener los agonistas receptores beta-2 adrenérgicos. Cuando nosotros hablamos de estos, vamos a tener que estos van a básicamente relajar lo que es la musculatura lisa del bronquial. Entonces van a aliviar lo que es el broncoespasmo. No van a interferir en lo que es la cadena del alérgeno en sí, sino que va a actuar directamente sobre el sistema, o sea, sobre la musculatura lisa. ¿Ya? Entonces debemos tener en cuenta que, por ejemplo, los agonistas receptores beta-2 adrenérgicos son los, bueno, se mencionan en el libro, no sé qué tan verídico sea, que son los únicos que se usan como un broncodilatador al momento de tener una crisis asmática aguda. ¿Ya? Entre estos vamos a tener que los que encontramos son el salbutamol, el levosalbutamol, el fenoterol y la ¿Cómo decías que solo beta-2 agonistas? En el libro mencionaba que son preferentemente estos usados al momento de tener crisis asmáticas agudas. Los beta-2 agonistas. Sí. Ajá. Pero no exclusivamente, o sea, se les usa porque actúan más rápido, son más eficaces, pero si es una crisis asmática persistente hay que usar otros anticolínérgicos, etcétera. Bueno, eso, síguenos. Listo. Entonces vamos a tener que también lo que sería la parte en estos de aquí del ADME, la administración de estos igualmente van a ser inhalatorios. Estos van a tener una distribución principalmente a nivel de lo que sería pulmonar. El metabolismo es hepático igualmente por lo que es el citocromo P450 y su excreción va a ser renal. De cuando nosotros hablamos de los antagonistas receptores muscarínicos, nos mencionan que estos no son tan efectivos para lo que es una crisis asmática, ¿ya? Y por lo general no se los usa como para lo que es la crisis asmática, ¿ya? Pero tenemos que básicamente los receptores muscarínicos van a ser usados más, por ejemplo, para el EPOC. Entonces ahí vamos a tener que, entre los que encontramos desde el bromurodipatropio y lo que es el tiotropio.
¿ya? Entonces, en estos vamos a tener que su vía de administración va a ser igualmente inhalatorio. De ahí el metabolismo hepático y su excreción va a cambiar, porque este va a tener una excreción, el 58% que va a ser vía fecal y el restante va a ser renal, entre otros. Ya, entonces eso básicamente en lo que son los receptores muscarínicos. De ahí, hablando de la teofilina, nosotros tenemos que la teofilina básicamente va a estar, igualmente va a estar indicada para lo que es el asma y el EPOC, pero algo que llama bastante la atención es que se puede usar en neonatos, para apnea neonatal. Y Doc, esto le quería preguntar, ¿en qué dosis se puede usar la teofilina para apnea neonatal? Pues yo he dicho que no me pregunten de niños. Lo que pasa es que la teofilina en adultos, a ver, una sal que se usaba, combinada la teofilina con una sal que es la etilendiamina, era como el medicamento de elección. Combinados los dos se forma la aminofilina. Entonces, antes se consideraba que esta era la droga de elección para pacientes que tengan asma o broncoespasmo o un EPOC agudizado. Eso es lo que, así se usaba la teofilina asociada a una sal de etilendiamina. Llegaba alguien con asma y se les ponía aminofilina. Después varios estudios demostraron que más bien se incrementaba la mortalidad por los efectos adversos que tenían. Y ahí se vio que los pacientes que no eran fumadores necesitaban menos dosis que los fumadores, por ejemplo. Pero la dosis no recuerdo en sí. Pero si me preguntas de neonatal, ni idea. No sé. Que no me pregunten de niños ni de ginecología mucho. Esperen un rato. Entonces, no lo sé. Creo que sí. En los niños creo que podría indicarse como una opción. Pero en los adultos se le utiliza en casos refractarios que no ha tenido respuesta a nada, a ninguno de los otros fármacos se puede utilizar la aminofilina, es decir, la teofilina combinado con etilendiamina. Ya. Sigamos. Pero no es el bromuro de hipertropio y tiotropio, he repetido lo que... Eso no es la teofilina. Ahí está la sal, digo, de las más utilizadas. Sigamos. Ya, Doc. Entonces, ya cuando nosotros hablamos de lo que es, solo para finalizar, de lo que es la teofilina, vamos a tener que su administración es oral o intravenosa. Su distribución va a ser intestinal, por lo cual va a tener no va a interferir lo que sería el primer paso de lo que es del metabolismo hepático. Y lo interesante de este fármaco es que actúa estimulando lo que es el sistema nervioso central a través de las isoenzimas de la fosfodiesterasa. Entonces también usa lo que es la isoenzima CYP1A2 y que convierte a este fármaco que la teofilina ingresa ya activo, entonces lo transforma en metabolismos inactivos, por lo cual nosotros tenemos que siempre tener una vigilancia a nivel sérico de este fármaco. Y vamos a tener que ya en su excreción va a ser renal, básicamente todo por la orina. Eso con respecto a lo que son introducciones antiasmáticos. Cámbiale, por favor, ya. Bueno, en lo que refiere a los mecanismos de acción, principalmente los agonistas de los receptores beta 2 adrenérgicos van a actuar, como ya lo dice su nombre, sobre los receptores beta 2. Hay que diferenciar que existen distintos fármacos que son selectivos para este tipo de receptores y otros que no lo son. Así, por ejemplo, tenemos el isopreterenol, el propanolol, que no son específicos contra los receptores beta 2 y por lo tanto van a tener una actividad sobre lo que es la actividad cardíaca. Entonces, los agonistas de los receptores beta 2 son los broncodilatadores principales para tratar el asma.
Estos van a realizar su mecanismo de acción a través de del incremento de los niveles de AMP cíclico que produce la activación de la proteína sinasa A. Como lo hacen, el agonista beta se une a su receptor en la membrana y a través del aumento de la activación de la adenilato ciclasa permite un incremento en lo que es el AMP cíclico intracelular, y esto a su vez activa la proteína sinasa A. Todo esto va a determinar que se produzca una broncodilatación en lo que es el músculo lisobronquial. Se dice que los agonistas de los receptores beta-2, a pesar de su especificidad, presentan en realidad una selectividad limitada y que a dosis mayores pueden producir una estimulación cardíaca, al igual que lo hacen los agonistas no específicos. Así, por ejemplo, se ha obtenido que en distintas dosis mucho mayores a las recomendadas se han observado taquicardias, temblores y nerviosismo, e incluso con las dosis normales recomendadas se puede ver que pacientes que normalmente utilizan salbutamol o algún fármaco de este tipo presentan en realidad taquicardia, temblores en las manos principalmente y nerviosismo. El siguiente, por favor. Esto, en algunas personas, a veces hay unas... en personas que no son asmáticas incluso, les da como una especie de tos de tipo asmatiforme, porque les da tos y cursan con sibilancias respiratorias, porque se inflama la vía aérea por todo. Y hay incluso en jarabe, hay salbutamol, y especialmente en personas de edad avanzada. A ver, o cuando usan en niños nebulizando mucho salbutamol, les puede dar una crisis de ansiedad, porque también se exacerba el estado de ánimo y puede presentar mucha angustia, más de taquicardias. Depende mucho de la susceptibilidad individual. Pero en las personas de edad avanzada les suelen dar jarabe, o en los niños también. Y de pronto comienza a caérsele las cosas de las manos, y es porque comienzan a tener un temblor fino, que es el tremor. Se oscilan las manos, tiemblan. ¿Cómo les puedo decir? Bueno, es cuando estiran las manos y hay un temblor fino de las manos, de los dedos. Pues comienzan a caerse las cosas. Es un signo como de un efecto adverso del salbutamol. Ya, sigamos. Es cierto, algo que también quería recalcar es que sobre lo que preguntó... magnesio, ¿te saltaste? ¿Perdón? ¿Sulfato de magnesio estaba ahí? Sí, pero está después de esta diapositiva. Ah, ya. Dime. Algo que quería mencionar sobre la anterior diapositiva, que eran los receptores beta-2, sobre la acidosis láctica que puede producir el salbutamol. Yo había leído algo de eso y prácticamente sucede porque se produce una hipoxemia a una nebulización constante de lo que vendría a ser el salbutamol, y se produce una hipoxemia en las células, por lo tanto... El mecanismo por el cual se produce y presentan... prácticamente las células siempre tienen la producción de energía de forma aerobia, basada en el oxígeno. Sin embargo, cuando se produce una hipoxemia en las mismas, esta cambia y se produce un metabolismo anaerobio. Por lo que, aparte de que se produce la hipoxemia, se acumula el ácido láctico prácticamente y se produce la desregulación ácido-base. Eso básicamente es lo que sucede. Un gráfico como no le consulté, o sea, sabía más o menos ahí algo, pero le menciono nomás. Listo. Con respecto a los anticolinérgicos, los anticolinérgicos principales utilizados en lo que es el tratamiento del asma están el ipatropio y el tiotropio. Estos van a ser antagonistas de los receptores muscarínicos, específicamente sobre los muscarínicos de M2 y M3, y se dice que más hacia los de M3. ¿Qué van a producir estos? Van a hacerlo a través de una estimulación, de un bloqueo de la estimulación vagal, a través del bloqueo prácticamente de la estimulación parasimpática a través del nervio vago. Lo que va a suceder prácticamente es que al bloquear la acción de la acetilcolina a nivel de los receptores muscarínicos, se va a producir lo que es la broncodilatación y va a disminuir también la disminución de la secreción mucosa bronquial. Como podemos observar en el gráfico, está muy bien ejemplificado la acción y el bloqueo de la misma. Siguiente, por favor. Ya. En lo que refiere a los agonistas, en lo que refiere al sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio, a pesar de que es bastante utilizado. ¿Saben qué? Ahí nos vamos a tener que quedar ahí, sí. Sí. Tengo que hacer
tengo que ir a ver a un paciente, ¿sí? ¿Ok? Sí, no se preocupe. ¿Cómo? Para mañana. Dime. Ya, listo, doctor. Hasta luego. Chao, chao, pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Se ha comprobado que este es un medicamento bastante utilizado, sin embargo no se ha esclarecido de manera amplia el mecanismo sobre el cual actúa. Se dice que el sulfato de magnesio tiene una utilidad variable en crisis asmáticas severas con un volumen expiratorio forzado que es menor al 30%. Lo que produce básicamente es que hay una interacción con los canales de calcio. Como pueden observar en la imagen, ahí les puse donde produce su mecanismo de acción. Esta interacción... Una de las funciones debe de ser calcio antagonista, entonces no parece que hay mucho misterio porque puede provocar dilatación del músculo liso, por lo que ustedes están presentando ahí. Sí. Ya. Bueno, con la interacción en los canales de calcio produce una disminución de la entrada del calcio a la célula y también reduce la liberación del retículo endoplasmático de calcio desde el retículo endoplasmático y también reduce la activación de las bombas sodio-calcio. Lo que se produce básicamente es una hipermagnesemia, lo que va a producir lo que es la dilatación o la relajación del músculo liso bronquial. Y esto va a permitir que el paciente pueda respirar prácticamente. Cámbiale, por favor. Con respecto al helio, el helio ha demostrado una eficacia ya que disminuye la resistencia en la vía aérea y también disminuye la retención de CO2. Esto lo hace a través de la disminución de la densidad de gas, permitiendo que se abra la vía aérea y que prácticamente disminuya la resistencia al flujo y por lo tanto también va a disminuir la hiperinflación que se está produciendo en el estado asmático. Y por tanto esto va a mejorar lo que son los flujos respiratorios, disminuyendo el trabajo respiratorio del paciente. Va a permitir una mejor entrada de aire. Se dice que la concentración de helio debe ser en 80% de helio y 20% de oxígeno o también 60-40. Aunque algunos guías actuales indican que en realidad la relación debería ser más apegada al 70-30 en las porciones. Siguiente, por favor. Y finalmente la metilxantina. La metilxantina, la más utilizada es la teofilina. Esta, al igual que la cafeína, tiene efectos estimuladores sobre el sistema nervioso central, va a actuar como un broncodilatador y también puede ser utilizado como un diurético. La teofilina va a producir una menor estimulación sobre el sistema nervioso central y va a producir una mayor estimulación broncodilatadora que la cafeína, por eso es de preferencia su uso en este tipo de pacientes. El mecanismo por el cual actúa la teofilina es mediante la inhibición de las enzimas de la PDE y también a través del bloqueo de los receptores de adenosina. Además, también esta inhibe la entrada de calcio y va a incrementar la secreción de catecolaminas. Todos estos efectos van a producir lo que es la broncodilatación y también van a contribuir a distintos efectos antiinflamatorios e inmunosupresores que tiene este fármaco. Se dice prácticamente que todos estos efectos se median... Disculpen que me... Regresa lo del helio, por favor. Regresa una, por favor. Ya. Mira, a ver, pero ¿cuál es el fundamento de esto del helio y el oxígeno? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué pasa con, a ver, el helio con respecto al aire ambiente, al oxígeno? ¿Qué ventaja tiene? Prácticamente se sustituye el aire retenido y disminuye la densidad del gas, por lo que al momento de disminuir la densidad del gas se disminuye la resistencia de la vía aérea y esto permite que se abra y le permite al paciente respirar. Bueno, la resistencia no disminuye, lo que favorece es el flujo, porque el flujo suele ser turbulento, es decir, cuando hay una obstrucción es turbulento. Es como que circula el aire ahí mismo. Y como el helio, a ver, ¿se han visto para qué sirve el helio, no es cierto? ¿Qué pasa con las bombas infladas con helio o cuando inflan ustedes con su aire? Flotan, se elevan. Se elevan, eso quiere decir que tienen menor densidad que el aire, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué permite eso? No, bueno, no les puedo señalar, pero entonces, como que permite que el flujo no sea turbulento, sino laminar. ¿Ok? Entonces, como tiene menor densidad, será hacia una parte de la vía aérea y el oxígeno ocupará otra, o el aire, o el nitrógeno, y todos los demás componentes. Y el flujo ya no será turbulento, sino laminar, como se ve en la número 4. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Aló? Ese es el fundamento. O sea, no es porque disminuye realmente la resistencia de la vía aérea, sino porque permite que el flujo de aire sea mejor. ¿Sí? Listo, doctor, gracias. Ya. Y sí, hay en tanques aquí, son como tanques de oxígeno, pero más grandes. Las que hay aquí es de 80-20, ¿no? He visto concentración de 60-40. 80 de helio y 20 de oxígeno. Entonces deben ser pacientes que no estén muy hipoxémicos, por supuesto. ¿Ya? Vamos. Sigue nomás. Listo, doctor. Siguiente, pues. Bueno, como ya les mencioné, básicamente lo que hace la teofilina es actuar como un inhibidor inespecífico de las isoenzimas de la BDE en lo que es el músculo liso bronquial y en las células inflamatorias. Esto va a incrementar la concentración de AMP cíclico y va a ejercer distintos efectos como son la broncodilatación y la antiinflamación. Prácticamente se dice que los efectos inflamatorios se deben a que se produce una inhibición de la producción de citocinas y de proliferación de linfocitos T, además de una reducción en lo que son las células eosinofílicas, de los linfocitos y de una disminución en la liberación de la proteína básica catiónica derivada de los eosinófilos. Eso respecto a los mecanismos de acción. Pero en este cuadro que tenías está bien dilucidado la función. Sí, ahí están todas las funciones de todos los fármacos que traté. Esta del hipertrofia, incluso... Entonces, fijándonos en la teofilina, que es en la parte inferior de la diapositiva, ¿qué es lo que inhibe? Prácticamente las isoenzimas de la PDE. La fosfodiesterasa, ¿ya? Ajá, la fosfodiesterasa. Y eso permite que aumente los niveles de AMP cíclico. ¿Y eso qué hace? Prácticamente activa la proteína sinasa y eso produce una broncodilatación. A ver, ¿qué hace en las cadenas ligeras de miocina? ¿Qué hace? O sea, ahí está. A ver, todos los demás, ya hablamos sobre esto cuando hablábamos de la contracción del músculo liso. Ya estamos en la parte inferior. No les puedo señalar por el cursor porque no tengo, pero ahí está. El AMP cíclico no se metaboliza, por lo tanto no se forma AMP 5 monofosfato. Queda el AMP cíclico elevado. ¿Y eso qué hacen las cadenas ligeras de miocina? Impide la contracción de las mismas, es decir, que o sea, prácticamente como que les hace que se suelten, no permite que las mismas se junten, que no se dé la contracción. Sí, pero ¿cómo? Doctor, se fosforilan lo que son las proteínas relacionadas al acoplamiento excitocontráctil y gracias a eso ¿Se fosforilan o se desfosforilan? Se fosforilan, doctor. Y ahí se daría lo que sería la activación de lo que son los canales de calcio. Entonces ahí, ya de esa manera, o sea, sería como que desacopla lo que es la miocina. ¿Estás seguro que es? A ver, ¿todos están de acuerdo con que se fosforilan? ¿O se desfosforilan? Se desfosforila, doc. Se desfosforila. No se fosforila, entonces la miocina no se puede unir a lo que es la actina y no va a haber lo que es la contracción. Ya, ¿se acuerdan ustedes que hablamos sobre esto? Sí, cuando se fosforila, ahí permite el acoplamiento de la actina con la miocina. Ya, en este caso no se va a fosforilar o se desfosforila y por eso es que se produce la dilatación del músculo liso.
¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Ya. Entonces eso es lo que hay que tener en claro. Lo contrario sucede con los anticolinérgicos. Van a evitar que en la parte superior derecha de la diapositiva, sí, no les puedo señalar porque no estoy ya. Pero ven ustedes, el hipratropio compite con la acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace la acetilcolina? Los receptores M3 van a formar del difosfato de inositol, van a formar el IP3 y diacilglicerol. El IP3 va a permitir que se libere calcio, se abran los canales de calcio, se libera calcio en los retículos sarcoplásmicos, este calcio se le una al complejo, a la calmodulina, a formar el complejo calcio-calmodulina, que va a permitir que se fosforile las cadenas ligeras de miocina y se unan a la actina y se contraiga el músculo. Sí, el músculo liso. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, doctor. Ya, vamos. Sigue. Bien, ahora vamos a ver el caso clínico pasajero. Bien, el caso es un paciente masculino de 56 años que ingresa por dificultad respiratoria y cianosis. Los familiares refieren que no sufrió ningún trauma, además refieren que el paciente es asmático y que no es la primera vez que esto sucede. El paciente se encuentra en tratamiento crónico con beclometasona y salbutamol, sin embargo se quedó sin beclometasona, por lo que realizó varias inhalaciones con salbutamol cada 3 horas antes de ser traído a urgencias. Síguele. Bien, para resolver este caso nos basamos en el algoritmo que está en esta publicación, que abarca el tratamiento de emergencia del asma, y los algoritmos que vamos a presentar, que va a ser el algoritmo de manejo inicial, el algoritmo para continuar o no el tratamiento y decidir si se le da el alta al paciente o si este debe ser admitido, van a ser expuestos a continuación. Ambos algoritmos van a estar basados en el reporte del tercer panel de expertos en diagnóstico y manejo del asma. Está organizado por el Programa Nacional para Prevención y Educación del Asma de Estados Unidos, que fue dado en el año 2007. Síguele. Bien, entonces, ¿qué es importante? Cuando llega un paciente a la emergencia con una... Ya hablaron con los de sexto, entonces ya vieron la evidencia científica, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de evidencia es esto? ¿Qué nivel de evidencia tiene? ¿Qué tipo de artículo es? ¿No investigaron? ¿No? ¿Aló? ¿Sí me escucharon? Yo no lo escuché, ¿no? ¿Puede repetir, por fin? ¿Qué nivel de evidencia es? ¿Qué tipo de artículo es? Regrésale, déjame ver el título, a ver qué dice, por favor. Es que no han puesto todo también, lo que está puesto ahí, en qué revista es. Generalmente se pone un poco del abstract, ahí está definido todo. Pero, ¿qué parece? Con los de sexto semestre sí les indicaron los niveles de evidencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Doctor, solo fue indicado a algunos chicos, ya que todavía no nos comparten a todos, entonces... ¿Cómo no los comparten a todos? Tenían que entrar ahí, ¿no? Eso va a ser productivo para todos. Si tienen grabado, los comparten. Igual, a ver, ¿qué me parece hasta ahí? Yo tampoco he visto, sino lo que ustedes ven. Parece una práctica clínica, es como... no es que sea un metaanálisis, sino es como caso... No. Pero no es una guía de práctica, que parece que no, más bien parece una opinión de expertos. Sí. O sea, porque solo está, si ves ahí, solo se pone el nombre de él y dice tratamiento del asma de emergencia, puede ser una revisión bibliográfica, no lo sé. Habría que ver el abstract, porque si es una guía clínica basada en evidencia, este es un nivel más alto. Por cierto, ahora que dicen de... No, déjame nomás... Ya.
¿Sí les compartieron los videos de las clases de Andrés de Loíza? Sí, Doc. ¿Les han revisado? ¿Ah? Sí, Albita sí nos compartió y nosotros sí socializamos a los cursos de cada uno. No, lo que quiero saber es si revisaron, o sea, si las vieron, ¿no? Sí. Tienen este fin de semana para revisar. Listo, Doc, muchas gracias. Yo les voy a tomar una pequeña prueba al respecto. O sea, ahí se ve lo que es, ¿saben lo que es la curva Rho? ¿No? Sí, no sé, no sabía. ¿Ah? O sea, no es un género musical. Si no, ahí habla claramente, a ver, ¿qué pasa con la sensibilidad y especificidad? Y depende de dónde esté la curva Rho para ver si un fármaco o una prueba tiene una sensibilidad y especificidad adecuada. Ya, revisarán. El lunes les tomo alguna prueba al respecto, ¿ok? Ahí está la tabla 2x2. Les prometo que no les voy a enseñar así ningún... ya iba a decir algo. El doctor Eloísa es muy bueno para transmitir todos esos. Hace gráficos, o sea, realmente es loable. Me parecen magistrales algunas de las cosas y los objetivos bien claros de enseñanza. Eso les debe servir en sexto. Pero no es porque les subo para que tengan ahí, sino para que lo revisen. Ahí está qué es el riesgo relativo, qué es el riesgo absoluto. ¿Cómo se interpreta el Forest Plot? Eso, no, de lo que he visto, no les enseñan. Es la parte práctica. Los epidemiólogos suelen dar un montón de cosas que no sirven para... Perdón, algunos epidemiólogos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Aló? Sí, Doc. Entonces, tienen este fin de semana. A ver, entonces sigamos. Disculpa, ¿quién era? Estaba hablando. Isabel, Doc. Ya, sigamos. Ya. Entonces, parece una opinión de experto, parece. Pero habría que ver el artículo. Ya, sí. Entonces, el nivel de evidencia no es muy alto. Si fuera una guía clínica basada en evidencia, sí sería un nivel alto. Ya, ok. Bien, en el caso de cuando llega un paciente a emergencia, lo importante es realizar el triaje de manera inmediata, y esto de aquí debe ser realizando una historia rápida y también un examen físico rápido, pero esto va a ser un poco limitado debido a que el tiempo que se dispone no es muy amplio. Sin embargo, esto no significa que se debe retrasar el tratamiento. ¿Eso qué significa? Que puede ser realizadas estas acciones al mismo tiempo de que se inicia la administración de los medicamentos. Lo importante es valorar al paciente y verificar que no haya presencia de signos que indiquen que la vida se encuentra en riesgo, y entre estos, uno de los más importantes es verificar si el paciente no tiene un estado mental alterado. Bueno, también debemos prestar mucha atención a los factores asociados con el riesgo aumentado de la muerte. ¿Eso qué puede indicar? Por ejemplo, si el paciente nos indica que ya ha tenido intubaciones previas o que ha sido admitido a una unidad de cuidados intensivos también por una exacerbación previa de su asma, o también tiene 2 o más hospitalizaciones en el último año por esta misma condición, o tiene un estatus socioeconómico bajo u otras comorbilidades. Bien, entonces en este caso se deberá evaluar esto, y también según esto se va a valorar si el paciente tiene una exacerbación leve, moderado, grave, y según eso se va a dar el tratamiento. Lo que se recomienda es en todo paciente que llega a administrar oxígeno hasta que la saturación arterial de esta sea mayor al 90%. Posterior a esto, se suele catalogar también si es leve o moderado basándose mucho en las medidas de función pulmonar, lo que es el volumen expirado forzado en un segundo y el flujo expiratorio pico o máximo. Sin embargo, en este caso, lo único que nos menciona es que la paciente llega con dificultad respiratoria y cianosis. Bien, en lo que son exacerbaciones leves a moderadas, lo que se puede observar es que el paciente habla en frases y le dificulta bastante, pero no llega a ser como la exacerbación grave, donde el paciente solo menciona ciertas palabras o frases, pero muy cortas, y estas le suele ser muy difícil mantener la respiración mientras realiza esto.
Entonces, ¿qué va a pasar en pacientes que son leves? Lo que se menciona ahí es, si el paciente no puede acabar una frase completa, está mal, realmente sí está complicado. Debe estar usando músculo de accesorios y está muy, muy mal. Esa es una alerta, ¿sí? ¿Ok? Pero si viene y dice, sabe que yo soy abogado, estaba en una junta y de pronto comencé a faltarme el aire. No, ese paciente está bastante aceptable. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dónde estás, María Isabel? ¿En qué punto estás más o menos? ¿Por qué no lo señalas para...? ¿Puedes activarle el cursor? Ahí ya se ve tu cursor. Ya. Bien. Entonces, también es importante para determinar si es leve, moderado o grave la presencia del pulso paradójico. ¿Esto qué significa? Va a ser un descenso anormal de la presión sistólica mayor a 25 milímetros de mercurio con la inspiración. Esto de aquí nos va a indicar que... Ese es un punto clave. Muchas veces debe estar difícil cuando le tomas la presión. Generalmente es cuando están con una línea arterial, por ejemplo. Ahí se puede ver eso del pulso paradójico. En semiología les deben haber enseñado qué es pulso paradójico, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Doc, sí nos enseñaron. El gran descenso en la presión arterial sistólica. 25 milímetros de mercurio más durante la inspiración. Se debe inspirar y ves qué pasa con la sistólica. Es pulso paradójico. ¿Ya? En serio les enseñaron. De todos los que he visto, el 80% no suele saber esto. Ya. Seguimos. Bien. Entonces, una vez que valoramos cómo se presenta el paciente, cómo habla, también en los casos que se pueda realizar, se va a medir los valores de función pulmonar y también debemos de observar en cuánto está su saturación arterial de oxígeno y si esta es mayor o menor de 90%. ¿Síguele? Ahí mencionan algo que también da un criterio de severidad en la anterior, en la parte inferior. A ver, María Isabel. Regresa de la anterior diapositiva. Ahí en la parte inferior, en la última, después del pulso paradójico, en la línea de la derecha, en el diagrama de flujo de la derecha, el cuadro de la derecha. ¿Qué dice en la parte, en la última? A ver. Bien. También menciona que si el paciente no hay ningún ruido al momento de, si el tórax del paciente se presenta sin ruidos, o también en caso de que se presente con... Lo que quiere decir es que si no hay murmullo vesicular, es decir, no oyes ni la entrada ni la salida de aire, ese paciente está gravísimo. Puede llegar a complicarse más, a pararse, porque dice también, o hay un tórax silencioso, la saturación está a menos de 60, la presión arterial de oxígeno está a menos de 60 milímetros de mercurio. Ese paciente está grave, está a punto de intubarle más o menos. Ok. Sigamos. Bien, síguele, por favor. Bien, entonces, una vez que sabemos si el paciente, determinamos si el paciente está en una exacerbación leve, moderada o una exacerbación grave, vamos a determinar cómo va a ser el tratamiento. En todos los casos, como ya dije, se inicia con oxígeno suplementario hasta alcanzar una saturación arterial de oxígeno superior al 90%. Además, se va a iniciar con agonistas beta-2 adrenérgicos de acción cortas y corticoides sistémicos. Bien, en caso de que sea una exacerbación grave, la dosis... A ver, María Isabel, ¿está escuchando entrecortado o es la conexión de aquí? No lo sé. ¿O ustedes se escucharon bien los demás? Sí, se escucha, Vitor.
Se escucha. Sí, Doc, me parece que es un problema de su conexión. Entonces, la conexión mía. ¿Puedes repetir esto? Ya. Ya tienes que poner agonistas beta 2 adrenérgicos de corta acción. Sigue leyendo lo que dice, administrado por medio de un inhalador de dosis medida. Sigue. Ya. En el caso de pacientes leve moderados, se administran agonistas beta 2 adrenérgicos de corta acción. Tiene muy buena fe. Pero es verdad, o sea, como que... Bien. Administrados con un inhalador de dosis medida, y este puede ser con una cámara. Sin embargo, en los casos de una exacerbación grave, esto no se recomienda porque va a ser muy difícil para el paciente realizar la técnica inhalatoria, por lo que en estos casos va a ser recomendado utilizar nebulización. Bien, en ambos casos se recomienda corticoides orales. Sin embargo, en los casos leve a moderado, lo que se va a esperar... Algo más dice, o sea, okay. No te oí. ¿Hasta qué? Bien, en la primera hora se va a administrar 3 dosis, y luego de que en la primera hora se hayan cumplido las 3 dosis, se seguirá administrando si no se ve ninguna respuesta. Y la verdad es que eso ha cambiado un poco. A ver, al hablar de beta 2 agonistas de corta acción, ¿de cuál estamos hablando? Del salbutamol. Salbutamol o albuterol, lo conocen los americanos y así consta en Brenner, creo que está así. Albuterol. Ya. Y la verdad es que si llega así, bueno, en este caso es leve o moderado. Puedes repetirle después de 5 minutos, 3 dosis. Y después programarle cada 4 horas, dependiendo. Casos graves, bueno, vamos a ver al otro lado del algoritmo. Pero continuemos en este lado, entonces, de leve o moderado, de la izquierda, ¿ya? Bien, entonces, en el caso de que el agonista beta 2 adrenérgico no tenga una respuesta rápida, se va a administrar corticoides orales. Y esto también puede ser en una dosis de 40 a 80 miligramos, y esto puede ser en una sola dosis o en una dosis, la dosis puede ser dividida en 2 durante el día. En el caso de que sea grave, la dosis de agonistas beta 2 adrenérgicos va a ser mayor, y esto de aquí también se va a dar por nebulización, pero se va a dar con bromuro de ipratropio. Por lo general se suele dar 2.5 miligramos de albuterol y 0,5 miligramos de bromuro de ipratropio. Esto de aquí va a ser administrado igual cada 20 minutos o de manera continua durante 1 hora. Y como ya les mencioné, en este caso no se va a utilizar un nebulizador porque para el paciente va a ser muy difícil realizar la técnica inhalatoria, y en estos casos se recomienda darlo por nebulización. Y también se van a administrar corticoides orales. Ya, entonces, a ver, lo que dice ahí, o forma continua durante 1 hora, le haces una nebulización. Generalmente del salbutamol tienen 5 miligramos en un cc. Con 5 miligramos para esas cámaras de nebulizaciones se completan con 3 a 5 ml. No sé si en la casa han tenido o en estado de medio hospitalario han visto estos dispositivos para nebulizar, o ven incluso en la farmacia y tienes que mezclarle mucolíticos con solución salina, ¿no? Bueno, sí, son unos... Tengo uno. Ya. Entonces en un cc viene 5 miligramos de salbutamol, colocas más 2 cc de solución salina y le pones una nebulización, generalmente se acaba en 5 minutos. Darle en forma continua, dice, le acaba ese y le das otra, le acaba ese y le das otra, y le das otra, y le das otra. ¿Sí? Está claro, eso quiere decir continuo. Sí, porque este paciente sí está grave, la idea es evitar que llegue a intubarse o alguna cosa por el estilo. ¿Está claro? Sí. Sí, Doc. Así es la cosa. No es por extrapolar. En los libros de farmacología, por ejemplo, para las intoxicaciones por órganos fosforados les daban atropina, ¿no es cierto? Se les da atropina. Y en algunos libros menciona debes darle una atropina o 1 miligramo de atropina, es lo que vienen las ampollas cada
30 minutos, no sé, en Brenner creo que dice 15. Pero no, realmente en la práctica se les da en forma continua en infusión. Bueno, pero esta es la cosa, sí. Está grave este paciente, hay que darles nebulizaciones continuas. Es una tras otra, ¿ok? Algunos pacientes pueden llegar taquicárdicos porque están inquietos con el broncoespasmo. Y algunas personas tienen miedo de administrar beta-2 agonistas porque dicen le vamos a provocar más taquicardia. Pero está taquicárdico es por el broncoespasmo. Si no le alivias va a seguir más taquicárdico todavía. A ver, ¿y qué diferencia hay en asocias anticolinérgico, en este caso bromuro de hipratropio? Porque lo que pasa es que tarda más el bromuro de hipratropio en actuar. Los beta-2 agonistas de corta acción actúan rápido. Ya, sigan. Y lo que dice ahí de corticoides orales, realmente hasta que se absorba es un lío. Lo que hacemos es administrar corticoides sistémicos. Eso van a dilucidar ustedes después, ¿no? Hecho. Sí, hicieron así, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué está sonando? Ya. Entonces es importante, No digo que está ya, sonando. Está es importante mencionar que el bromuro de hipratropia no se recomienda en monodosis, por lo que indicó el doctor, que tiene un inicio de acción muy lento. Sin embargo, utilizándolo unido a un agonista beta-2 adrenérgico, se recomienda para mantener una mayor acción y una duración más prolongada de la broncodilatación. Además, se ha demostrado que reduce las hospitalizaciones aproximadamente un 25% al utilizar estos dos fármacos combinados. Bien, entonces luego de aproximadamente 60 minutos y 90 minutos debemos de reevaluar al paciente. Sin embargo, también se debe reevaluar al paciente después de la aplicación de la primera dosis de broncodilatador. Y en esto debemos de repasar su historia, también sus síntomas, sus signos vitales, y también hacer un examen físico y evaluar las medidas de función pulmonar, como ya les mencioné, el volumen expiratorio forzado en un segundo y el flujo expiratorio pico. Entonces, en este caso se va a determinar si el paciente presentó una mejoría o no presentó una mejoría. Pásale. Bien, en este caso determinamos que el paciente tiene una exacerbación grave del asma debido a un incumplimiento terapéutico. Como se menciona, el paciente se le acaba su beclometasona inhalada, es decir, su corticoide inhalado para el control de su tratamiento del asma. Por lo tanto, el paciente solo está utilizando el albuterol, salbutamol, como mencionaba, y esto conduce a que el paciente tenga esta exacerbación del asma grave, como se presenta cianótico y con dificultad respiratoria. Pásale. En cuanto al objetivo terapéutico, van a ser dos. María Isabel, una cosa, no hay otro algoritmo una vez pasado una hora de estar en emergencia. Sí, ¿Lo van a después? Sí, después de que decimos qué tratamiento se le da de manera inicial, este es el algoritmo. Ya, ok, ya. Entonces, en el objetivo terapéutico van a ser dos. El primero va a ser la corrección de la hipoxemia y reversión rápida de la obstrucción del flujo de aire. Y la segunda, reducir la probabilidad de aparición de futuras exacerbaciones. Cámbialo, por favor. Ya. En este vamos a ver, como ya se habló, como es grave, se van a tratar agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta. En este caso, el salbutamol es el de primera línea en el tratamiento de broncodilatación, porque este mejora rápidamente los síntomas de la obstrucción bronquial, relajan la musculatura lisa, aumentan la depuración mucociliar y disminuyen la liberación de mediadores de los mastocitos. En este caso, el salbutamol. Síguele, por favor. A ver, espérate un momento. Regresa al anterior. En seguridad, ¿cuáles serían los efectos adversos que hay que tener presente al usar salbutamol? Decía que estos presentaban... la parte de la taquicardia, perdón. Ciertos temblores en el músculo estriado,
nerviosismo y alguna cierta debilidad ocasional. A ver, y hablando de los electrolitos, ¿qué hay que tener precaución? ¿En cuál electrolito puede dar alteraciones? Para todos no le estoy preguntando. En la acidosis láctica. ¿Cómo? ¿Perdón? La acidosis láctica, el efecto que falta. A ver, Maite, no te escucho bien, ¿cómo? La acidosis láctica, doctor. Sí, ese es uno, pero de los electrolitos, digo. ¿Qué pasa con los electrolitos? Aumenta el anion gap. La esta acidosis láctica, sí podría aumentar. No, pero de electrolitos. Sodio, potasio, cloro, calcio, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Podría dar una hipopotasemia, Doc? Sí, podría dar. Ese es uno de los eventos que podrían presentarse. Puede bajar el potasio porque ingresa el potasio en el interior de las células. De hecho, es parte del manejo de la hiperpotasemia. A ver, esto les deben haber enseñado en clínica o en fisiología o en nefrología, no sé. Les enseñaron qué hacer cuando un paciente llega a un hospital y tiene el potasio alto ya tiene insuficiencia renal. ¿O qué otra cosa? Ha estado tomando espironolactona por alguna causa y llega con un potasio de 7. ¿Qué haces para bajarlo? Es una pregunta aparte. ¿Qué hacen? ¿No les han indicado? No. Eso le daba gluconato de calcio. Eso como primera acción. ¿Qué función tiene? Estabilizar la membrana. ¿Qué es lo más peligroso con el potasio? ¿Qué puede alterarse? Arritmias. Arritmias. Sí, entonces, lo primero que hay que hacer es administrar gluconato de calcio. Eso permite estabilizar la membrana del miocardio, porque ¿dónde actúa el calcio? ¿En qué fase todavía no vemos con usted, del potencial de acción, en qué fase? Bueno, en la 2, en la meseta. Entonces estabiliza la membrana como para que se produzcan arritmias. ¿Qué más hay que hacer? No sé, ¿les indicaron o no les indicaron? ¿Alguien? Solo me acuerdo que era gluconato de calcio y glucosa, me parece, Doc. Pero no me acuerdo ni Y el salbutamol que ya mencionó. Ahí el salbutamol. Salbutamol, sí. Van a buscar, las soluciones polarizantes. Bueno, van a investigar para la próxima. Lo que habla de la dextrosa, pero no es la dextrosa solo. La dextrosa no es la que ingresa el potasio al interior de las células y baja los niveles séricos, sino otra sustancia, la insulina. A ver, ¿qué les puedo? Para la próxima investiguen. ¿No les han indicado? No, Doc. Sí, no. No, la verdad, Doc. No, Doc. Bueno, investiguen las soluciones. ¿Qué les puedo decir? Se llaman soluciones polarizantes. Dextrosa más insulina. Eso lo inventó realmente un científico mexicano que por esas cosas de la vida es tío de una cantante mexicana en farándula, tienen que saber, de Thalía. Entonces tienen que saber el verdadero, o uno de los apellidos de Thalía, ¿cuál es? El verdadero, quiero decir. ¿Ah? ¿Saben? No saben de farándula, tienen un aporte negativo. ¿Ah? ¿Saben o no saben? Sodi. Es sodio.
Se llama Adriana Melia Sodi. Exacto. Entonces, el inventor de estas soluciones polarizantes es tío de Thalía. Por eso se les llama también las soluciones de Sodi Pallares, un científico mexicano. Medio anecdótico, pero así es. Bueno, para la próxima consultan esto, ¿ok? De cómo tratar las hiperpotasiemias si no tienes diálisis, por supuesto. ¿Ya? ¿Ok? Sí, doctor. Bueno, sigamos. Camel. Ya, en cuanto a los antagonistas muscarínicos, como ya mencionaron en el algoritmo, menciona al bromuro de ibratropio. Al administrarse junto con los agonistas beta 2 de acción corta, se asocian a un incremento mayor en la función pulmonar y un descenso de las hospitalizaciones a comparación de solo utilizar un agonista adrenérgico de corta acción. Esto, al combinarle, aumenta la broncodilatación que va a producir el salbutamol. Y en cuanto a los corticoides sistémicos, aquí menciona la prednisona, porque estos van a acelerar la resolución de la crisis y evitar las recidivas, y se suelen indicar en pacientes que no presentan una mejoría tras la primera dosis de los ABA, y si es que el paciente ya los estaba tomando o si tenía crisis de antecedentes de crisis anteriores. Cambio. Por lo tanto, algunos sistémicos también, regresa al anterior de corticoides sistémicos. Realmente sí algunos indican prednisona. No tenemos prednisona inyectable ahí oral aquí. Pero hasta que algunos no pueden ni deglutir por la insuficiencia respiratoria o la mala mecánica que tiene. Entonces hay que optar por intravenoso. Prednisolona no usamos. Alternativa sería metilprednisolona e hidrocortisona. Metilprednisolona, excepcionalmente en hospitales del estado, por ejemplo. Entonces dispone la hidrocortisona. ¿Cuál se preferiría en este caso? Es la metilprednisolona, igual, porque actúa más rápido, ¿ya? Que la hidrocortisona, pero nos vemos abocados a utilizar hidrocortisona porque en los hospitales del estado muchas veces no hay metilprednisolona, ¿ok? Ni prednisona, ni oral no hay la prednisona a veces. Entonces usamos hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas, intravenoso. Ya, sigamos. Por lo tanto, en este paciente el manejo y el tratamiento va a ser la administración de oxígeno lo más antes posible mediante una cánula nasal o mediante una mascarilla tipo Venturi. Con un flujo que nos permita conseguir una saturación superior al 90%. Por lo tanto, se recomienda alcanzar saturaciones entre mayores al 92 y el 95%, y evitando que se llegue al 100% de la saturación. A continuación, se realiza la nebulización con salbutamol 2.5 miligramos, sumados 0,5 miligramos de bromuro de hipratropio en 3 mililitros cada 20 minutos para 3 dosis. Y finalmente, la prednisona, 50 miligramos vía oral, dosis única matutina, durante 5 a 7 días. Bien, entonces ahora para cómo debe manejarse el paciente una vez que se le ha dado el manejo inicial, debemos de reexaminar al paciente y valorar su historia, sus síntomas, sus signos vitales y los resultados que se demuestran en el examen físico, como en los valores de función respiratoria. Como les mencioné, esto después de la administración del primer broncodilatador y luego de 60 a 90 minutos, que suele ser el tiempo en el que se dan las tres primeras dosis del SABA. Entonces, si el paciente continúa con una exacerbación leve a moderada, se debe de continuar el tratamiento y se debe seguir con el oxígeno hasta alcanzar la saturación superior al 90%. Luego se sigue administrando los agonistas beta 2 adrenérgicos de corta acción
En este caso, como ya vimos, si es leve moderado va a ser con el inhalador o también con estas cámaras que se le juntan al inhalador cada hora. Igual podemos seguir administrando. Bueno, el corticoide sistémico, como ya se mencionó, es solo una vez al día y la dosis que se recomienda es entre 40 a 80 miligramos y este puede ser en una dosis diaria o dividido en 2 dosis. Y en el caso de que no haya mejora, se debe continuar el tratamiento entre 1 a 3 horas, pero debemos considerar que la valoración de admisión del paciente debe realizarse en menos de las 4 primeras horas desde que el paciente llegó a la emergencia. En el caso de que el paciente continúe con una exacerbación severa, se debe igual continuar con el tratamiento con oxígeno para alcanzar una saturación superior a 90. De igual manera, combinado los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta con el bromuro de hipatropio, en este caso de manera continua cada hora con nebulización, o el corticoides sistémicos, y en casos que ya están bastante graves se debe considerar el sulfato de magnesio o también el Heliox. Pásale. Bien. Entonces, como ya les dije, en menos de 4 horas se debe de tomar la decisión si el paciente es dado el alta o se debe admitir. Entonces, en pacientes que tengan una buena respuesta con buenos valores de función pulmonar, que estos ya sean superiores al 70% por más de 1 hora y no existe dificultad respiratoria y la examinación es normal, se le debe dar el alta al paciente. En pacientes que tengan una respuesta incompleta y los valores de función pulmonar estén entre el 40 y 69% de sus valores normales, con síntomas leves o moderados, se debe dar el alta o también se puede admitir, pero esto basado en los factores de riesgo que mencioné al inicio, como pueden ser hospitalizaciones previas, admisiones a UCI, intubaciones, factores socioeconómicos bajos o también con otro tipo de comorbilidades. También debemos evaluar cuál es la probabilidad de que el paciente se adhiera a un tratamiento si se le envía un tratamiento en casa y también cómo es su ambiente en este mismo lugar. En el caso de que el paciente tenga una respuesta mala y los valores de función pulmonar sean menores al 40% con una presión arterial de CO2 mayor a 42 milímetros de mercurio con síntomas severos y haya confusión y somnolencias, el paciente debe ser admitido y bueno, en estos casos, como se menciona en la parte de abajo, el Heliox y también el sulfato de magnesio van a ser considerados. Por lo tanto, las recomendaciones para el alta del paciente deben de basarse en 3 esferas, tanto la medicación, la educación al paciente y el seguimiento. Disculpa, está hablando Bayor. Regresa al anterior, por favor. A ver, ahí habla de una... Ya hablamos con ustedes de las gasometrías, ¿no? ¿Sí? ¿O no? No. ¿Seguro? Porque ahí dice, a ver, en el lado derecho dice, una presión arterial de CO2 más de 42 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los valores normales de las gasometrías? pH, CO2, PO2 y bicarbonato. ¿Saben? CO2 es 38,42, O2 94 y bicarbonato 24 más o menos. Entre 22 y 26 el bicarbonato. A ver, sí le doy indicado. Dice Giovanna. ¿Esto te indicaron en el hospital? Yo tengo entendido que CO2 va de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión. ¿Esto indicaron en dónde? ¿En el hospital? No, en semiología vimos este semestre. En semiología, solo por curiosidad, ¿de qué hospital? H-Pol. ¿De la policía? Ajá. ¿Este semestre? Sí, 2. ¿Así les dijeron? Sí. Ajá. A ver, pero déjame bueno, compartir un... En Quito ¿Cómo? sí es diferente. En Quito sí nos especificó el doctor que era diferente por la altura. No te escuché bien. ¿Era diferente? Que en Quito sí nos explicó el doctor que eran diferentes los valores por la altura. Por eso, ¿y dónde están? Bueno, algunos dicen en su tierra, o sea,
Algunos estarán a nivel de la costa, pero tienen que saber, si estamos en Quito y hacen trabajo hospitalario en Quito, tienen que saber lo de Quito, ¿o no? Sí, era menor. El CO2 era 30 más menos 2 la presión del CO2. A ver. Y el bicarbonato 18 igual, más menos 2. ¿Y la PO2 cuánto es? A ver, vamos aquí, presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto? Mayor a 60. ¿Sí les indicaron? Mayor a ¿Cómo? 60. No les escucho. ¿Qué era? Mayor a 60 milímetros de mercurio en A la ver si presión. corta. Mayor a 60 en Quito. ¿me escuchan? No te escucho. No te escuché nada. Kevin estaba hablando. A ver, dime. Decía que es mayor a 60 milímetros de mercurio en Quito. Puede ser 90. Es mayor a 60. A ver. Sí, ya vamos a ver. A ver, primero, Quito está a qué altura, ya vimos, ¿cierto? ¿A qué altura está Quito? 2850. 2830 nomás. Porque fue medido en la Alameda y la Alameda es 2830. A ver, acá está Quito, ¿no es cierto? ¿Sí ven la pizarra? Sí, de aquí estamos viendo. Sí. Ya. ¿Cuánto es la presión atmosférica del mar? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor, ahorita le escuchamos. ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? 760. 760 milímetros de mercurio. Ya. ¿El conductor o no? ¿Y aquí en Quito cuánto es? ¿Aló? ¿Y aquí en Quito? De 540. De 540. 545, ya. ¿Qué porcentaje de oxígeno respiramos al aire ambiente? 21%. 21%. ¿Cuánto? 21%. 21%. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿A nivel del mar o en la altura? Nivel del mar. A nivel del mar. A nivel del mar. Claro, porque... ¿Y cuánto respiramos? El porcentaje se respira, ¿cuánto? 21% aquí, ¿no es cierto? Y en la altura de Quito, ¿qué porcentaje de oxígeno respiramos? 18. 16%. ¿Están de acuerdo todos? Les voy a poner 5 aportes negativos. El mismo 21%. Se respira lo mismo, doctor. 21% mismo. Demasiado tarde, too late. 21%. Lo que pasa es que 21% de 760, ¿cuánto sale? Y el 21% de 545, por supuesto que es menor. ¿Sí? Pero la composición del aire es la misma, 21%, nitrógeno es como el 80%, gases raros, no es 80, bueno, 78, y otros gases del 1, así nomás es. En fisiología les han de ver, o no les enseñaron eso. Pero es el mismo 21%, ¿sí? Pero es que el 21% de 760 sí es más que el 21% de 545. ¿Sí, no es cierto? Sí, doc. Sí, doctor. Ya, visto esto, a ver cuáles son los valores normales. ¿Qué pasa si nosotros ascendemos así de la costa a Quito?
alguien que esté acostumbrado. ¿Sí hablé con ustedes al respecto de esto o no? ¿Sí hablamos de alguna vez? No. Bueno, a ver. Sí hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de fútbol? Decíamos, ¿cuándo vienen los...? A ver, sí. ¿Cuándo suelen venir los jugadores de fútbol aquí a jugar en Quito? El mismo día. Ya, entonces, a nivel del mar, ¿cuánto es el pH? El potencial de hidrogeniones. Vamos primero en la costa, ¿ya? ¿Cuánto es el pH? Estoy escribiendo. Voy a preguntarle. ¿Cuánto es? 7.3 a 7.4. 735, 745. 739, 741, más o menos. Híjole, bastante. No. Realmente es de 735 a 745. Si es 730 ya está con acidosis, no sé. Y si es 746 ya tiene algo de alcalemia. O sea, aquí tendría acidemia si fuera menos de esto. ¿Ya? ¿Cuánto es el CO2 a nivel del mar? 35-45. Exacto, ya. 35. Pongámosle, es 40 más o menos algo. ¿Ya? ¿Cuánto es el pH aquí en Quito? pH plasmático. 735, 745. El mismo, claro, esto tiene que estar equilibrado. Es el mismo. ¿Cuánto es el CO2? A ver, ¿qué pasa si viene alguien de la costa y asciende para aclimatarse porque hay menos cantidad de oxígeno? ¿Qué tiene que hacer? Respirar más rápido. Entonces, por eso el PCO2, la presión de CO2, como hiperventila, ¿qué va a pasar con el 40? Va a bajar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces es 30 más... ese es menos, esto es más... menos 2. No es dividido, ¿verdad? Se fue ese punto. ¿Qué va a pasar con la presión arterial de O2 a nivel del mar? Esto es mar, ¿verdad? Mar. Quito. ¿Cuánto es la presión arterial de O2 ahí abajo? De 80 a 100, bueno. 80 100. Ya. ¿Y aquí qué habrá en la presión arterial del oxígeno? ¿Será más, igual, menor? Sería menor. Sí, ¿cuánto? Kevin ya dijo 60. ¿Ya? Más, menos, 2 tenemos. ¿Ok? ¿Y cuánto es el bicarbonato? Aunque los gasómetros tienen estos 3 electrodos, este bicarbonato es calculado. ¿Cuánto será al nivel del mar? 24. 22 a 26. De 22 a 26. Realmente parecen de 28, 30 creo que es, ¿sí? Estuviera en la costa me supiera bien, pero no. ¿Y aquí cuánto será? 22 a 26. ¿Cuánto? El mismo valor. A ver, será, esperen. ¿Será el mismo? ¿Será mayor? ¿Será menor? El mismo. 5, 4, 3, 2, 1. El mismo. El mismo. Menor. ¿Cómo? El mismo. El mismo. ¿Quién dice? El mismo dicen la mayoría. Verán que sí les enseñaron la ecuación. Es menor, de 16 a 20. Tiene que ser menor para que se mantenga este mismo pH. ¿Qué pasará? A ver, estamos aquí, ¿no? Viene alguien a Quito y ya se aclimata.
e hiperventila y tiene 30 de CO2. ¿Qué debe pasar con el bicarbonato para mantener este mismo equilibrio? Disminuir. Tiene que descender, claro, para mantener una relación de 10 a 1, ¿sí? Entonces disminuyes 20 más, menos 2 también, para que sea más fácil. ¿Sí? ¿Sí? Porque si este baja para obtener la misma relación. Sí, les van a enseñar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿o no? ¿Fisiología? ¿No? Bueno, así es la cosa, ¿de acuerdo? Y el sodio y potasio es lo mismo, tienen lo mismo porque nuestra homeostasis necesita que esté equilibrado nuestro organismo. Ya, sí está claro. ¿Aló? Sí, Doc. Sí, Doc. Entonces, estos son los valores que yo como trabajo aquí, tengo que saberme bien esto. No me voy a fijar en esto. En todos los libros que generalmente hacen a nivel del mar dan estos valores, pero estos son los de aquí. Pero no. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí. Sí, Doc. Sí. Ya. ¿Ustedes tienen que compartir o me salgo nomás? ¿Cómo? ¿Ah? Ya. Entonces, finalmente, las recomendaciones para la alta de este paciente se van a realizar en 3 esferas, que es tanto la medicación, la educación y el seguimiento que se lo debe de hacer. Con respecto a la medicación, se debe de continuar con los agonistas beta 2, cada 1 a 2 horas, según sea necesario. También debemos de continuar con los corticoides orales de 40 a 80 miligramos por día, de 3 a 10 días. Y finalmente también se continúa con los corticoides inhalados, como la beclometasona, de 240 a 480 microgramos por día. Es también muy importante la educación con el paciente, ya que debemos de repasar con él todos los objetivos terapéuticos y el paciente se debe de saber muy bien la dosis que debe de ingerir al día. También la técnica inhalatoria pertinente, y esto es fundamental en los pacientes, y más fundamental en los pacientes que son asmáticos, debido a que se les debe de enseñar cuál es la técnica inhalatoria adecuada, ya que muchos pacientes al inhalar todo el medicamento lo dejan en la cavidad bucal y lo eliminan en la expiración. Y finalmente también se deben enseñar a monitorizar cuáles son las manifestaciones de un mal control del asma. Por lo tanto, se debe de enseñar a identificar cuando el paciente está en una crisis y también se le debe de enseñar cuáles son los signos de dificultad respiratoria y especialmente debe de reconocer los síntomas de gravedad. Hay una cosa, si le das el alta a un paciente, sí necesitará beta 2 todavía, pero ya no le das los de acción corta, sino le das beta 2 agonistas de acción prolongada. ¿Cuál es el beta 2 agonista de acción prolongada? ¿Cuál es? El salmeterol. Salmeterol. Entonces lo que se suele hacer es administrar salmeterol solo o unido a corticoides. Salmeterol fluticasona es una combinación comercial. El nombre comercial es Eretide, pero es que pides como salmeterol más fluticasona. Porque eso te permite, el salmeterol solo le aplicas en la mañana y en la noche, 2 PAP. Sí, PAP son 2 inhalaciones con ese dispositivo, 2 PUF. Así. Y debes tener, sí, salbutamol en caso que tengas exacerbación del asma, es como rescate. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Así suele hacerse. ¿Qué más? Y finalmente también se debe de culminar con la enseñanza del reconocimiento precoz de una crisis, ya que este es uno de los aspectos más importantes en el manejo correcto del asma, ya que entre más
Entre más precozmente se trate la crisis asmática, mejor pronóstico va a tener nuestro paciente. E igualmente se debe de tener con nuestro paciente un plan de acción en momentos de crisis. Y finalmente el seguimiento final con nuestro paciente. Sigue, por favor. Y finalmente todas las advertencias, contraindicaciones y la hipersensibilidad de todos estos medicamentos. Con respecto a los agonistas beta 2, se debe de tener precauciones en pacientes con algún tipo de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y tirotoxicosis. También, como ya mencionamos, los efectos adversos más frecuentes son la taquicardia, las palpitaciones, el insomnio y el nerviosismo. Y también el que lo mencionamos, que es la hipopotasemia. Con respecto a los corticoides, va a tener diferentes efectos adversos, ya sea administrados a nivel local, como por ejemplo candidiasis oral o una disfonía. Y a nivel sistémico, la osteopenia, retraso del crecimiento o un tipo de alteración en el eje hipotálamo-hipófisis. También se recomienda y debe de tener mucho cuidado al momento de retirar los corticoides, debido a que si los corticoides se manejaron por un tiempo crónico, se los debe de retirar de manera progresiva, es decir, se los debe de ir retirando dependiendo del tipo de paciente, ya sea en varias semanas o en algunos se los retira a lo largo de los meses. Esto va a evitar las agudizaciones de la enfermedad que estemos tratando. Y finalmente los anticolinérgicos, cuyos efectos adversos por lo general son leves y transitorios debido a que tienen a su naturaleza polar y su bajo tránsito en todo el árbol bronquial. Y también se presentan con efectos adversos como es la sequedad en la boca y las alteraciones de la motilidad gastrointestinal, como por ejemplo vómitos o diarreas, y finalmente también taquicardia y tos. Gracias. Faltó el lactato nomás, porque provoca hiperlactatemia, eso les falta, ¿no? A ver, ¿sobre cuánto hay que calificar desde el caso Génesis y Adriana? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sobre cuánto? No te escucho, ¿cómo? ¿Aló? ¿Cuánto? Las prácticas son 2.5 el valor. Ya, es que esto es como práctica, porque sacaron de ahí, ¿no es cierto? De la práctica. Sí, es la práctica 4. Ya, entonces, ¿cuánto se pusieron sobre 2? ¿Cuánto se pusieron sobre 2.5? ¿Qué estuvo bien, qué estuvo mal y por qué sí, por qué no? ¿Qué fue? ¿Alguien? ¿Sí me escuchan? 2.3, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que estuvo tan perfecto, pero sí estuvimos bien encaminados en la teoría que estábamos explicando. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que opine diferente? A ver. ¿Quién? ¿Nadie más? Ahí les vamos a poner 2.2. Dime. No, Doc, yo le iba a decir que coincido con Adriana con el 2.3 porque siento que sí hubo una que otra cosita que tal vez no nos fue, pero como que la esencia del caso y la resolución y también lo que nos pidió del algoritmo sí estuvo presente. ¿Por qué les pedí que presente? Dime, ¿alguien más quiere hablar? No. ¿Quién? ¿Alguien estaba hablando? No, Doc, yo fui la última. Ya. A ver, ese algoritmo acerca bastante a la realidad. En el GEMA, que es una guía creo que está aceptada el uso de sulfato de magnesio, pero no del helio, como evidencia fuerte. Pero igual se utiliza, puede ayudar en algunos casos. A ver, sí tienen que saber, cuando presenten un caso, tienen que saber todo. Eso
pH del CO2, las gasometrías, cuánto... Y las cuestiones fisiológicas, ¿cómo se van a olvidar que respiran al... ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc, sí le escuchamos. Respiran al 21%, eso les bajara como 2 puntos, pero bueno, vamos a ponerles 2.1. No, Doc, ¿quién nos dijo 2.2 al inicio? Sí, Doc. ¿Sí me oyeron? Sí me han oído, 2.2, bueno, ya. Ya, Doc. Gracias, Doc. Bueno, tienen clases, ¿no? Pero sí, acuérdense de lo del lactato. Y mañana tenemos clases. No, Doc. No, Doc, mañana no tenemos. Me acuerdo de tomarles la prueba, falta todavía las preguntas, ¿sí? Ya, listo, Doc, no se preocupe. Entonces mañana, ¿podríamos vernos mañana tarde? ¿Será? 1 hora nomás necesito para tomar la prueba. Y ya comenzaríamos con otros temas. ¿Qué tema, Génesis? Doc, la próxima exposición es sobre antitusígenos, sí, antitusígenos, mucolíticos y expectorantes. Mañana para acabar con eso, porque ya es hora. ¿Y el próximo tema qué es? Luego de eso ya comenzamos con el tema de Adriana, Doc. ¿Cuál es el tema de Adriana? Tiene cardiovascular, Doc. Diuréticos. ¿Cuál? Diuréticos, Doc. Sí, Doc. Ya, ok. Bueno, ahí nos quedamos entonces. Ya. Doc, le iba a decir que el día de mañana mi paralelo no puede porque en la tarde tenemos clases de clínica.